Esto es Historia Universal de la Medicina, un recorrido por la historia de cómo la humanidad aprendió a entender, curar, prevenir la enfermedad, desde los primeros sanadores hasta la medicina de hoy. Una serie de 10 encuentros basados en la obra del médico e historiador Pedro Laín Entralgo. Episodio 2. El nacimiento de la medicina racional, Grecia e Hipócrates. Vamos a empezar. Imagínate a un enfermo hace 2500 años, en Grecia. Viajó días hasta el santuario de Epidauro. Se purifica, hace su ofrenda y a la noche lo dejan dormir en una sala especial del templo. Ahí espera que el dios Asclepio se le aparezca en sueños y lo cure, o le diga qué hacer. A la mañana siguiente le cuenta el sueño a un sacerdote que lo interpreta. Si sana, deja un ex voto, una pierna de barro, un ojo, una oreja, según lo que se haya curado. Todavía se conservan las placas de piedra con esas historias de curaciones milagrosas. Ahora imagínate otro enfermo en la misma época, no muy lejos. A este lo atiende un médico que hace algo muy distinto. Se sienta al lado de la cama y anota. Día 1, fiebre, sed, orina, así. Día 2 empeoró, delira de noche. Día 3, día 4. Anota todo sin adornos, incluso sobre todo cuando el paciente se muere. Porque a este médico le interesa entender el curso de la enfermedad. Para la próxima vez, dos enfermos, la misma Grecia, pero dos universos mentalmente separados por un abismo. Y ese abismo es lo que trata el episodio de hoy. Porque en algún momento entre estos dos mundos pasó la cosa más importante que pasó nunca en la historia de la medicina. Al menos según Lavín Entralgo. Y yo le creo. Vamos a ver del mito al logos. Lo llamamos el paso del mito al logos. En el episodio anterior vimos la medicina pretécnica. ¿Te acordás de la idea de fondo? La enfermedad era un castigo, un dios ofendido, un demonio, una impureza, y la cura pasaba por la plegaria, el sacrificio, el conjuro. La pregunta era siempre quién mandó el mal y por qué. Y lo que hicieron los griegos, algunos griegos, fue cambiar la pregunta. Empezaron a preguntar cómo. ¿Cómo funciona este cuerpo que se enferma? Y dieron por sentada una idea revolucionaria, que la enfermedad es un fenómeno de la naturaleza, de la physis en griego, algo que ocurre por causas naturales, que sigue un orden, que por lo tanto se puede conocer, prever y hasta gobernar con un arte. Esa palabra arte es clave. En griego, tekné, un saber hacer fundado en el conocimiento. La medicina deja de ser un oficio de intermediarios con los dioses y se vuelve una técnica. De ahí viene justamente el nombre de esta etapa, la medicina técnica. Pero acá conviene no comprar la postal heroica. No fue que una mañana los griegos se despertaron racionales y mandaron la magia al tacho. Para nada. El tránsito fue lento y nunca fue completo. La medicina de los templos siguió funcionando en paralelo durante siglos y dentro de los propios textos médicos racionales todavía aparecen rastros de lo divino. No es un interruptor que se prende, es más bien un amanecer largo, con mucha penumbra. Y otra cosa importante, contra cierto orgullo eurocéntrico, esto no salió de la nada por genialidad griega pura. Venía alimentando, Se venía alimentando por saberes egipcios, babilónicos y por los propios mitos sobre el origen del mundo. Lo que los griegos hicieron, más que inventar de cero, fue racionalizar lo que ya tenían entre manos. Homero y el dios de la serpiente. Empecemos por el punto de partida mítico. Homero, siglo VIII antes de Cristo. En la Ilíada, en plena guerra de Troya, hay tres médicos, dos, sobre todo, Macaón y Podalirio, hijos del propio Asclepio. Sacan flechas, ponen vendas, aplican fármacos que calman el dolor. Y hay una frase que vale oro para entender cómo veían los griegos al médico. Cuando hieren a Macaón, uno de los jefes grita que hay que sacarlo del campo rápido porque casi textual dice, un médico vale por muchos hombres. Un médico vale por muchos hombres en plena épica de guerreros, el que cura ya tiene un prestigio especial. Es un artesano útil, un demi, demio ergos, un trabajador para el pueblo.
Y en atención a un detalle que a Laín le encantaba, en Homero a veces lo que cura es la palabra. Cuando los parientes de Odiseo le cierran una herida de jabalí, frenan la sangre con un ensalmo, un canto, la palabra que sana. Guárdate esa idea que vuelve siempre en esta historia. El gran personaje de fondo es Asclepio. En Homero todavía es un héroe, un médico mortal. Después lo convierten en dios de la medicina y su culto explota. Santuarios en Epidauro, en Cos, en Pérgamo y en el 293 a.C. hasta en Roma, a donde lo llevaron, cuenta la leyenda, en forma de serpiente sagrada para frenar una peste. Esa serpiente no es casualidad. La serpiente cambia de piel, se renueva. Pero por eso es el símbolo de Asclepio, es un bastón con una serpiente enroscada. Y acá, un dato para ganar discusiones, ese, el de una sola serpiente, es el símbolo médico correcto. El otro, el de las dos serpientes y alitas, es el caduceo de Hermes, que era un dios del comercio y los ladrones. Que aparezca tanto en el logo de los hospitales y farmacias es básicamente un error histórico muy difundido. Las hijas de Asclepio te van a sonar. Higia, salud, de ahí higiene, y panacea, lo que todo lo cura. Los que pensaron la naturaleza. Ahora, ¿de dónde sale la idea de que la enfermedad es algo natural? Sale de los filósofos, de unos tipos a los que llamaron presocráticos, que andaban obsesionados con una pregunta: ¿de qué está hecho el mundo? El que conecta esa filosofía con la medicina y que para Laín es una figura clave se llama Almeón de Crotona, alrededor del año 500 a.C. Almeón dijo algo elegantísimo. La salud, dijo, es isonomía, igualdad de derechos entre las fuerzas opuestas del cuerpo, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, lo dulce y lo amargo. Un equilibrio como en una democracia. Y la enfermedad es una monarquía, cuando una de esas fuerzas se impone sobre las demás y rompe el equilibrio. Pensalo, es la primera vez que alguien explica la enfermedad en general sin nombrar a ningún dios, solo equilibrio y desequilibrio. Esa intuición, salud igual equilibrio, va a atravesar 2000 años de medicina y de algún modo sigue viva hoy cuando hablamos de homeostasis. Alcmeón hizo algo más y muy audaz. Por disecciones puso al cerebro como centro del pensamiento y de los sentidos, no el corazón. El cerebro, y tuvo una honestidad epistemológica que da gusto. Dijo que los humanos solo alcanzamos indicios, conjeturas, la certeza. Decía, es cosa de los dioses. El otro nombre para anotar es el de Empédocles de Agrigento, médico, filósofo, poeta y medio mago. Él propuso que todo está hecho de cuatro raíces: fuego, aire, agua y tierra, los cuatro elementos. Esa idea se va a volver el esqueleto del universo durante 2 milenios. Y como vamos a ver en un minuto, el cuerpo humano no iba a ser la excepción. El problema de Hipócrates. Y llegamos al nombre más famoso de toda la medicina: Hipócrates de Cos, el padre de la medicina. Nació alrededor del 460 a.C. en la isla de Kos. Ahora te voy a arruinar un poco el mito, con cariño, pero te lo voy a arruinar. ¿Qué sabemos con seguridad de Hipócrates? Poquísimo. Sabemos que existió porque lo mencionan dos contemporáneos de peso: Platón, que lo nombra como un médico famoso que cobraba por enseñar, y Aristóteles, que lo llama el gran Hipócrates, y casi nada más que sea firme. Todas las biografías lindas que rechazó, el oro del rey de Persia, que murió viejísimo en Larisa, son muy posteriores y en buena parte inventadas. Pero acá viene lo fuerte. Existe un conjunto de textos médicos antiguos que llamamos el Corpus Hippocraticum, unos 60 o 70 tratados según como los cuentes. El dato incómodo es este: ese conjunto no lo escribió Hipócrates. No es la obra de uno. Son textos de autores distintos, de épocas distintas, con ideas distintas que a veces se contradicen entre sí. Un estudioso identificó las manos de unos 20 autores diferentes ahí dentro. Y agárrate, no hay ni un solo texto de montón que podamos atribuirle con certeza al Hipócrates de carne y hueso. Lo más probable es que el corpus sea lo que quedó de una biblioteca antigua, quizás la de la isla de Kos, juntada después en Alejandría. El nombre Hipócrates funcionaba casi como una marca, una etiqueta que se le pegó a toda una tradición.
Los historiadores esto los desvela hace siglos, lo llaman la cuestión hipocrática. Y la movida más interesante de la historiografía actual es que dejó de preguntarse cuál es el verdadero Hipócrates, una pregunta que no tiene respuesta para preguntarse otra cosa. ¿Cómo se construyó el mito de Hipócrates? ¿Por qué necesitamos un padre fundador? La enfermedad sagrada que no era sagrada. Más allá de que quién escribió, qué ¿qué hay dentro de estos textos? ¿Por qué es lo que la verdad importa? Y hay joyas. La más emblemática es un tratado con un título buenísimo, sobre la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada era como le decían a la epilepsia, porque los ataques, las convulsiones, la espuma, la pérdida de conciencia parecían cosa de dioses, posesión divina. ¿Y qué dice el autor de ese tratado hace 2400 años? Dice, casi con estas palabras, que la epilepsia no es ni más divina ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural y que la gente la cree divina por pura ignorancia y por asombro que le produce. Y se agarra a trompadas, por escrito, con los magos, purificadores y charlatanes que decían curarla con ritos. Y ese párrafo es literalmente el paso del mito al logos hecho texto. Es el manifiesto, la enfermedad más sobrenatural de todas bajada a la tierra declarada natural. Pero, y esto es para mantener el ojo crítico, ojo con santificar al autor, porque su explicación de la epilepsia también estaba equivocada. Decía que era flema bajando del cerebro. Cambió una causa imaginaria, el dios, por otra causa imaginaria, la flema. Lo revolucionario no fue que acertara, fue el gesto, buscar la causa en la naturaleza y no en el cielo. El método nuevo, aunque el contenido siguiera siendo una especulación. Hay más textos así, aires, aguas y lugares que relacionan las enfermedades con el clima, el agua y el ambiente, el abuelo de la salud pública y sobre todo las epidemias, esos cuadernos de historias clínicas que mencioné al principio, donde se anota a los pacientes día a día. Un dato que dice mucho sobre la honestidad de esos médicos. De los 42 casos detallados, 25 terminan en muerte. Casi el 60%. No maquillaban las estadísticas, anotaban para aprender, no para quedar bien. Los cuatro humores. Ahora sí, el corazón teórico de todo esto. La idea que va a dominar la medicina occidental durante más de 2000 años, la teoría de los cuatro humores. La formulación más clara está en un tratado llamado Sobre la naturaleza del hombre, que probablemente escribió Pólibo, el yerno de Hipócrates. La idea es que el cuerpo contiene cuatro líquidos, cuatro humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y mirá qué ordenado queda todo, porque cada humor se engancha con los cuatro elementos de Empédocles, con un par de cualidades y con una estación del año. La sangre va con el aire, caliente y húmeda, como la primavera. La bilis amarilla va con el fuego, caliente y seco, como el verano. La bilis negra va con la tierra, fría y seca, como el otoño. Y la flema va con el agua, fría y húmeda, como el invierno. Y la salud es la buena mezcla de los cuatro. En griego, eucrasia. La enfermedad, el desequilibrio, que uno se haya pasado de la raya, discrasia. Es la idea de Alcmeón, equilibrio contra desequilibrio, pero ahora con cuatro protagonistas concretos, líquidos, que uno puede imaginar moviéndose por el cuerpo. Y de acá sale toda una lógica de tratamiento que parece rarísima hoy, pero que es de hierro. Y si la enfermedad es un exceso de un humor, curar es sacar el sobrante o reequilibrar. Por eso las purgas, por eso las dietas y por eso sobre todo la sangría, sacar sangre para reequilibrar. Una práctica que, atención, sobrevivió hasta el siglo XIX, más de 2000 años sangrando gente, con la mejor lógica del mundo. Una teoría elegante, coherente y equivocada. Es una de las grandes lecciones de esta historia. Una idea puede ser bellísima por dentro y estar completamente errada. La naturaleza cura, el médico ayuda. Hay un concepto más, y es quizás el más sabio de todos. Los hipocráticos pensaban que el cuerpo tiende solo a recuperar su equilibrio, que la naturaleza, la fisis, tiene una fuerza curativa propia. Y entonces, ¿para qué está el médico? Acá está la humildad enorme de esta medicina. El médico es un servidor de la naturaleza, un ayudante. No es el que cura. El que cura es la naturaleza. El médico acompaña, observa, no estorba. A lo sumo le da una mano al cuerpo para que haga su trabajo. Hay una fórmula latina posterior que lo resume perfecto.
Medicus curat, natura sanat. El médico trata la naturaleza sana. De ahí viene la importancia que le daban a las dos cosas. Una, la observación paciente, mirar, anotar, esperar. Y la segunda es el pronóstico, saber para dónde va la cosa. El buen médico hipocrático no era tanto el que prometía curar todo, sino el que sabía prever el curso de la enfermedad. Hasta describieron el rostro del que se está por morir. Ojos hundidos, nariz afilada, piel tirante. Por eso es que todavía hoy se llaman las facies hipocráticas. Y ojo, porque eso de ayudar, o por lo menos no dañar, sale de las epidemias. Fíjate el orden, primero ayudar y después no dañar. Lo digo porque hay una frase famosísima, primero no dañar, que todo el mundo le cuelga a Hipócrates y que en realidad no está en ningún texto suyo. Es una fórmula en latín muy posterior, probablemente del siglo XVII o incluso del XIX. Otro mitro de bronce. El juramento sin el brillo. Lo que nos lleva, claro, al texto más famoso de la historia de la medicina, el juramento hipocrático. Vamos a leerlo con ojo de historiador sin la veneración de costumbre. ¿Qué dice realmente? Arranca jurando por Apolo, por Asclepio y por las diosas Higía y Panacea. O sea, arranca invocando a los dioses. Después, sorpresa, la mitad del texto es básicamente un contrato gremial. El que jura promete tratar a su maestro como a un padre, mantenerlo si hace falta y enseñarle el arte gratis a los hijos del maestro y a los discípulos que también hayan jurado. A nadie más. Es un pacto de familia profesional, casi un secreto de oficio. Y después vienen las cláusulas éticas. Conocemos actuar en beneficio del enfermo, no dar veneno a quien te lo pidan, no provocar abortos con cierto método, no operar la piedra de la vejiga, dejar eso a otros, no aprovecharse sexualmente de la gente de la casa del enfermo y guardar el secreto de lo que uno ve y oye. Ahora, las preguntas filosas. ¿Todos los médicos griegos juraban esto? No. ¿Se cumplía a rajatabla? Tampoco. En los mismos textos hipocráticos hay descripciones de abortivos, justo lo que el juramento prohíbe. Entonces, ¿qué era esto? Hay una teoría famosa de un estudioso llamado Edelstein de que en realidad era un manifiesto de una secta filosófica, los pitagóricos, y no la regla general de la profesión. Esa teoría hoy está discutida, pero apunta a algo cierto. El juramento no era el código universal que imaginamos. Su prestigio es gigante, su conversión en el símbolo de la ética médica es muy posterior. Vino con la Edad Media, con versiones cristianizadas y sobre todo con el siglo XX, después del horror de los médicos nazis, cuando hubo que refundar la ética médica casi de cero. Le pusimos a un texto antiguo un peso que en su época no tenía, lo cual no lo hacemos menos valioso, pero conviene saber qué estamos venerando, lo que quedó y el puente. Entonces, después de bajar tanto los mitos del pedestal, la pregunta justa es, ¿qué quedó de verdad de todo esto? Y la respuesta es muchísimo, más de lo que parece. No quedó el contenido. Los cuatro humores son falsos, la sangría era un desastre, la flema no causa epilepsia. Casi toda la teoría médica griega está hoy en el cajón de los errores. Lo que quedó fue el programa, la actitud, cinco cosas que siguen siendo el esqueleto de la medicina 2400 años después. Quedó la idea de que la enfermedad tiene causas naturales y no sobrenaturales. Quedó el método de observar al enfermo y registrar lo que se ve, con honestidad incluso cuando sale mal. Quedó el valor del pronóstico, prever el curso. Quedó la intuición del cuerpo como un equilibrio que tiende a recomponerse, lo que hoy, transformado, llamamos homeostasis. Y quedó la idea de que la medicina necesita una ética, un límite, un compromiso con el que sufre. Eso es lo hipocrático de verdad, no el busto de mármol ni el juramento solemne, sino una manera de pararse frente al enfermo, con los ojos abiertos, con humildad ante la naturaleza y con una regla moral. Pero quedó también un problema enorme sin resolver, porque toda esa medicina pensaba en líquidos, en equilibrios, en cualidades y casi no miraba adentro del cuerpo. No sabía de órganos, de estructuras. Faltaba alguien que tomara todo ese saber disperso, contradictorio, hecho de pedazos y lo convirtiera en un sistema, un edificio completo, cerrado, que diera respuestas a todo. Ese alguien llegó, se llama Galeno, y armó una síntesis tan poderosa, tan total, que iba a gobernar la medicina sin que casi nadie se atreviera a discutirla durante los próximos 1500 años. De eso se trata el próximo encuentro. Hasta acá el episodio de hoy.
Si te interesó, podés seguir Historia Universal de la Medicina en nuestro canal de YouTube e Instagram en Historia y Medicina. Este episodio fue producido con colaboración de inteligencia artificial, con guión, edición y revisión a cargo de un autor humano.